Vamos a darle un poco de compostura a la mesa para recibir a nuestro primer invitado, ¿no que es cierto? Tampoco se quiere ir, está claro. Pero no lo que se quiere quedar. Entró con reclamo. Entró con reclamo. Entró con reclamo. Primero entró mal, después escuchó y dijo, yo me quedo, muchachos. No hay problema. Vamos a hacer el trencito. Ay, bueno, pero le damos la bienvenida y le agradecemos que esté una vez más con nosotros a Taliba Laprovita, que es delegado de Migraciones de Corrientes. Hola Taliba, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y me quedo hasta el final. Te vamos a pedir que tomes el micrófono. Sí, cómo no. Se fue armando a poquito, ¿viste? Espectacular la producción del programa y lo que se viene después. Lo que se viene después. Bueno, muy fuerte, y ahora, ¿y qué se viene para Corrientes con este pedido de apertura de fronteras, la presentación de protocolos? ¿Se abre o no se abre? Estamos todos expectantes, ¿no? Y la verdad que estamos expectantes porque nuestra integración con nuestros hermanos países limítrofes de Brasil, Paraguay sobre todo, es muy, muy fuerte. Nuestros vínculos son no solamente afectivos, sino también hay vínculos comerciales, hay vínculos de industria, productivos, y por lo tanto todos te estamos esperando. Pero también tenemos que ser cuidadosos. Es un momento donde tenemos que tener bien paradas las antenas y estar muy lúcidos sobre las decisiones sanitarias que se toman, teniendo en cuenta de que si bien en la Argentina y en Corrientes en particular, si hablamos de nuestra provincia, han caído estrepitosamente los casos, han aumentado las cantidades de población vacunada con 2 dosis, inclusive estamos ya casi en el 50% de población con 2 dosis. No tenemos que bajar la guardia porque sabemos que esta es una pandemia internacional, la emergencia a nivel internacional continúa, pero esto tampoco nos debe quitar la posibilidad de ir abriendo fronteras de manera progresiva. Y en ese camino estamos. Fíjense lo que sucedió en estos días. Se abrió como prueba piloto el paso de Iguazú, se abrió el paso de Cristo Redentor en Mendoza, ya se habilitó como corredor seguro el puerto de Ushuaia y el aeropuerto de Ushuaia. Y Corrientes presentó un pedido para las aperturas de frontera que está siendo evaluado por las autoridades sanitarias a nivel nacional, así que estamos todos expectantes acerca de estas coordinaciones que puedan seguir habiendo entre las autoridades sanitarias nacionales y las autoridades sanitarias provinciales para avanzar progresivamente en las aperturas que nos tocan a nosotros, que son básicamente Paso de los Libres, Santo Tomé con Sao Borjas, y obviamente este paso que se abrió hace poco, Yacyretá, que une Ituzaingó con Ayolas, que nos une como paso terrestre con el Paraguay, así que todos expectantes, y también lo que están por hacer las otras provincias. No se olviden de Posadas, Misiones tiene a Posadas el cruce de Posada Encarnación, que eso está cerrado todavía. Y Misiones presentó un protocolo también, presentó un pedido para la apertura, y estamos esperando también los pasos que va a seguir Formosa. Por lo tanto, bueno, hay una expectativa en la región acerca de lo que las autoridades provinciales están decidiendo y están proponiendo a las autoridades nacionales para que todos estemos seguros, para que los corredores que se habiliten con todas las medidas de seguridad sanitarias que se puedan prever. Hay un dato que no quiero dejar de dar. Paso de los Libres. Vamos a pensar un poco en Paso de los Libres. Paso de los Libres tiene un vínculo permanente con Uruguayana, digamos, y este vínculo permanente es afectivo, comercial, etc. ¿Qué pasa si se habilita de golpe sin los protocolos sanitarios? En la prepandemia teníamos un promedio de pasos diarios, o llegamos a tener promedios de pasos diarios por el Paso de los Libres Uruguayana de por lo menos 5.000 pasos diarios, mucho, con un gran riesgo. Entonces esto es lo que hay que prever, esto es lo que hay que pensar, y claramente hay que pensar en qué medidas son las que se van a llevar adelante para justamente contener, digamos, las posibilidades de ingreso de una variante que está afectando a todo el mundo de vuelta. Hablamos de la Delta, digamos. Claramente, que es una amenaza, sin duda, para toda la región. Sí, el programa pasado estuvo con nosotros el ministro de Turismo, sí, y la verdad que estaba muy positivo respecto de la apertura, incluso nos estaba hablando del protocolo, la obligatoriedad de las 2 vacunas. Exacto. También el que PCR. Era el PCR, que iba a estar a cargo de la provincia. ¿Qué otro ahora? Que no me acuerdo. Sí, a ver. Iba a estar a cargo de la provincia siempre que demuestren que venía para turismo. Turístico Sí. Corrientes. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que está muy bien lo que estás planteando como esto expresado por el ministro de Turismo.
El protocolo nacional para todos los corredores que se van habilitando en la República Argentina establece muy claramente una serie de condiciones, es decir, ya hay unas precondiciones para cada provincia. A nivel nacional. A nivel nacional. Entre ellas están, por ejemplo, toda persona que ingresa, argentino o extranjero, que ingresa o que vaya a ingresar, tiene que venir con las 2 dosis de vacunación. Esquema completo. Esquema completo. La segunda dosis tiene que tener antes de los 14 días del ingreso a la Argentina. 14 días antes del ingreso a la Argentina, segunda dosis. Sí o sí, si yo me vacuné en la última dosis. Termino y ahí vas a ver. El otro elemento que tiene que tener sí o sí es PCR negativo. O sea, hay un PCR 72 horas antes del 48 ingreso. Creo que dijo. Sí, la Argentina exige 72 horas. Y al ingresar, un hisopado. Si, por ejemplo, te falta la segunda dosis o el esquema de vacunación lo completaste una semana 5 días antes o una semana antes de ingresar, vas a poder entrar, pero vas a tener que hacer cuarentena. ¿Se entiende la diferencia? Sí o sí vas a tener que hacer la cuarentena. Por lo tanto, el turista que ingrese, por ejemplo, esto que seguramente explicó el ministro, vaya a ingresar a Corrientes, va a tener que ingresar con una reserva, esto lo habrá explicado muy bien él, y con todo este marco regulatorio sanitario que recién vuelvo a explicar para que quede un poco más claro y reforzar un poco la idea. O sea que, por ejemplo, nosotros podríamos pensar, Corrientes plantea, por ejemplo, el hecho de dinamizar el esquema turístico correntino con la llegada de los pescadores brasileños, ¿no es cierto?, brasileros, pero podríamos pensar que en el caso de que ya se flexibilice, se encuentre un protocolo, haya una conciliación entre el protocolo nacional y el planteo provincial, sí. De cara al verano, por ejemplo, ¿estarían abiertas las fronteras para el turismo argentino a Brasil? A ver, acá lo que tenemos que tener en cuenta, Luis, es la condición que exige Brasil para el ingreso de extranjeros. Sí. ¿Y qué exige? Por ejemplo, en la prueba piloto que empezó a funcionar ahora esta semana en Iguazú, sí. ¿Qué argentinos pueden entrar por el puente Tancredo Neves entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, a Brasil? ¿Qué argentinos pueden entrar? Nos consultaron estos días si podían ir a Iguazú desde acá. Claro. A Foz de Iguazú. Le decíamos que no, porque las autoridades brasileras, cuando se ingresa a Brasil, piden el documento, y si no tenés residencia en Puerto Iguazú, no puedes entrar. Es decir, para ingresar hoy a Foz de Iguazú tenés que tener residencia en Puerto Iguazú. Es decir, lo que hay que ver aquí son las coordinaciones también regionales y entre frontera que se van a ir dando. Eso pasó en Mendoza. En cada paso. Eso pasó en Mendoza. Habilitaron sí. el paso del Cristo Redentor y no pasó nadie. Así es. Porque para ingresar por la salida de Chile, para el regreso a Chile, también tenía medidas restrictivas de similares características que decía, bueno, gente, está bien, me habilitan del otro lado, pero de acá que... Aparte hay un dato ahí, Dani, porque todos pensaban que iban a entrar Chile, es decir, no se habilitó para el turismo en Chile, pero lo que se prevé es la posibilidad de habilitar el turismo también por el paso de Cristo Redentor. Pero ¿qué pasa? Chile no deja salir. Para salir de Chile hay que pedir autorización al gobierno chileno, un país que se caracteriza por cierto liberalismo, ¿no? Bueno, no se puede salir excepto excepciones. Entonces, estas cosas son las que hay que ir teniendo en cuenta y son las que tienen que ver con las coordinaciones entre frontera y las políticas migratorias o las políticas de cruce entre cada uno de los Igual países. Hay una cosa, hay un detalle que no es menor, que la gente de Iguazú está muy contenta y que quiere. ¿Por qué? Porque la gente de Foz de Iguazú hay un desfasaje económico notable. Por ejemplo, eso nos explicaban la otra vez. Nosotros tenemos el precio de la nafta super a 90 pesos. Pasadas de la frontera 280. Está 200 pesos. 250. O sea, el tipo del otro lado va a querer venir a comprar a esa ciudad fronteriza. En esa oportunidad conviene. Claro, la primera que imagínense, les tocaría a ellos. Entonces, imagínense toda esta presión de las comunidades fronterizas para que se abran para que se generen estas aperturas. Pero lo que hay que entender también es que
está en juego la salud de la población y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos y mitigar cualquier riesgo que se pueda producir. ¿Y es factible esto que presentó el gobierno de la provincia de Corrientes? Mirá, nosotros no conocemos, o por lo menos no se hizo público aún el documento. Es un documento que se envió a Jefatura de Gabinete de Ministros. La Jefatura de Gabinete sabemos que envió al Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, estamos esperando los resultados de estas evaluaciones y seguramente en las próximas horas o en los próximos días ellos comunicarán a las autoridades provinciales sobre los resultados o sobre los aportes que vaya a hacer. Nosotros hemos trabajado con algunos funcionarios en este sentido, hemos colaborado, hemos aportado información e inclusive ejemplos de protocolos de Córdoba, de Mendoza, a fin de que se pueda avanzar de la manera más rigurosa y más rápida posible. Estamos pensando, ¿no? Yo me quedé pensando en las comunidades, por ejemplo, en Paso de los Libres. Son comunidades que, como dice Daniel, están esperando ese flujo de no solo turístico, sino también eventualmente de gente para ese corredor comunitario que genera un tráfico comercial que a ellos les aporta mucho, ¿no? Sin duda, te decía recién, es una presión importante la que se genera desde también los habitantes de estas ciudades, por cuanto ellos ven una oportunidad comercial y una oportunidad económica a partir de estos intercambios. Además, son comunidades que han vivido siempre de estos intercambios entre pueblos de frontera. Por eso es que yo te decía, Luis, recién, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede también con las otras provincias, qué están presentando las otras provincias, porque lo que tenemos que ver aquí es que las aperturas, si bien se anunció que los pasos terrestres sobre todo se iban a habilitar a partir del 1 de octubre, estas habilitaciones se van a ir dando de manera progresiva, porque, a ver, las autoridades sanitarias, tenemos que ser conscientes, tienen que prepararse para esto y tienen que destinar recursos para también estar en la frontera, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, es una logística importante, es un movimiento de recursos humanos valiosos que hoy están trabajando en los hospitales. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, también lo que hay que tener en cuenta es la opinión de los intendentes en este sentido y las comunidades. Y obviamente, en el caso nuestro particular, claro, de la represa de Yacyretá. ¿Qué está pasando hoy en Yacyretá, por ejemplo, en cuanto a la obra Añacuá? ¿Cuánto puede afectar el movimiento de personas a la obra, o la obra si puede paralizar el movimiento de personas? Añacuá es una represa de 3 turbinas generadoras de energía nueva como brazo de Yacyretá, por lo tanto también es un factor que tenemos que analizar para la evaluación de las posibilidades de apertura. Esto tiene que ser, esto va a ser gradual, y lo tenemos que, y para esto tenemos que tener no una mirada provincial solamente, sino tenemos que entender que tenemos que tener una mirada regional. ¿Cuál es la voluntad del gobierno nacional? ¿Llegar al verano, por ejemplo, con los pasos fronterizos abiertos? Nosotros, ¿piensa eso? A ver, yo creo que tenemos que ir despacio. Yo poniéndome en la cabeza de las autoridades nacionales que son decisoras de estas políticas, tenemos que ir despacio, ver cómo evolucionan estos primeros pasos de apertura que estamos dando, ver cómo sigue evolucionando la pandemia a nivel regional, a nivel provincial y a nivel nacional, obviamente, que los casos de contagio sigan bajando, que los fallecimientos sigan bajando, y creo que en la medida que vayamos teniendo éxito sobre esto, creo que las aperturas se van a ir dando de manera más generalizada. O sea que por ahora a nivel viajes está autorizado solamente los viajes a través de los aeropuertos internacionales. No, vos podés viajar desde cualquier punto, pasar por cualquier paso terrestre. Vos querés ir a Asunción hoy, te podés ir, Luis. El tema es que para volver, hoy los pasos terrestres todavía están cerrados y se van a ir habilitando de manera gradual. Están cerrados por Argentina, digamos. Para el ingreso. Como Brasil, en cada estado tiene su condición. Como te decía recién, para entrar a Foz de Iguazú tenés que ser residente de Puerto Iguazú. Entonces cada estado, como cada provincia también en la Argentina, va a tener su política en función de los pruebas, ¿no? va presentando sus protocolos, y estos protocolos tienen que estar en coincidencia con estas condiciones que hoy hablábamos al principio. Me imagino lo que debe decir Iguazú con Ciudad del Este enfrente, ¿no? El primer día en Puerto Iguazú, como dato, ¿no?, entraron 54 argentinos.
¿Que vivían dónde? que vinieron de Brasil. Ah, de Brasil. Entraron 54 argentinos y esa cantidad de argentinos se fue reduciendo en estos días. Yo creo que este es el. Pero el gente que flujo estaba vamos a varada, tener. digamos. No, gente que sabía que esta apertura se iba a generar y estaba en alguna ciudad de Brasil o que estaba viviendo, que estaba en Foz de Iguazú o que vive en Foz de Iguazú y se generó se empezó a generar este flujo que uno dice para Foz de Iguazú, que es el segundo corredor más importante nada. que tiene la República Argentina, es insignificante. Claro. Sí. No, yo decía lo de Ciudad del Este, me da muy preocupado por las restricciones para cruzar, ¿no? Bueno, ellos tienen ahí un protocolo también entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, bueno, pero no me voy a meter en esa cuestión porque tiene que ver con otros países. Necesito cambiar cosas. Pero ellos tienen Necesito cambiar cosas. Bueno, ellos tienen un protocolo Ya que estamos bastante hablando, complejo. Hablando de otros países, Uruguay, ¿cómo está con las aperturas? Porque se juega la final de la Copa Libertadores ahora en noviembre y van a ser 2 equipos brasileros. Y bueno, hay que mirar con atención qué pasa con los pasos fronterizos de Uruguay. Sabemos que Entre Ríos presentó protocolos para Concordia, entre Concordia y Salto. Allí claramente hay un protocolo de paso vecinal fronterizo. Comunitario, sí. Y también Gualeguaychú, Fraiventos. Hay que ver cómo evoluciona esta posibilidad. Y bueno, probablemente y ojalá para noviembre tengamos estas aperturas ya logradas, porque seguramente Lo tomamos esto, como un sí. no, Uruguay pero además Uruguay esto, fue mucho más. hay muchos actores en esto. Ustedes se dan Uruguay cuenta que fue están más los cerrado. los actores Sí, fundamentales sí, se entiende. son los responsables, son las autoridades sanitarias. Así es. No es que nos queremos quitar responsabilidad, pero tenemos que ser conscientes. Estamos todavía atravesando un Sí, proceso de sí. pandemia. Y si hay bien pasos con pequeños casos- que son pruebas. y hay que ir dando pasos cuidadosos. Y Bueno, todas las decisiones que se toman se tienen que dar con las anuencias de quienes entienden de estas cuestiones epidemiológicas y en este contexto difícil que Uruguay fue atravesamos. mucho más cerrado que Argentina. En toda esta pandemia Claro. fue mucho más cerrado que Argentina. Así es, Bueno. sí, claramente. Ataliba, gracias por acompañarnos una vez más. Te debimos. Está viviendo. Vamos. Ahí me No, estamos bien con el agua. Estamos bien. Estamos muy bien con el agua porque la verdad que Vos sabés que sos invitado. Sí, Le agradezco. esto recién empieza. vi muy bien la producción. No, la sabés lo que se preproducción, así viene.